Grabando la sesión 3, clasificación de las ciencias. Vamos a ver este primer grupo. Vamos a abordar el estudio filosófico de la ciencia a partir de los diferentes tipos de ciencias existentes, considerando especialmente dos aspectos: su objeto de estudio y el método que emplean para conocerlo. Partiremos de una clasificación de las ciencias que se fundamenta en estos dos aspectos como criterios según los cuales están clasificadas las ciencias. Pensar es una actividad que requiere manejar conceptos con cierta precisión, es decir, con unos significados determinados. Así que comenzaremos comentando el significado filosófico preciso de algunos conceptos imprescindibles para filosofar sobre la ciencia. Ciencia es un concepto que se viene manejando desde hace varios años. Se asocian algunas asignaturas como la matemática, la biología, la física, la química, mientras que la literatura o la religión no son ciencias. Muy seguramente nunca nos planteamos esta pregunta: ¿qué es ciencia? Es decir, ¿qué características o cualidades tienen las matemáticas o la biología que hacen que sean ciencias y que la literatura o la religión no tienen y que por ello no son ciencias? La pregunta ¿qué es ciencia? Es una pregunta filosófica. De responder a ella se encarga una parte de la filosofía, que es la epistemología o filosofía de la ciencia. Y es lo que vamos a hacer ahora: pensar o filosofar sobre la ciencia, que no es estudiar ciencias. Esto ya lo hemos hecho en otras asignaturas. Vamos a partir de una clasificación de las ciencias para empezar a entender qué es la ciencia. En este cuadro podemos ver las ciencias formales, que son la lógica y las matemáticas; las ciencias empíricas o experimentales, que son las naturales o sociales. Dentro de los sociales está la física, la química, la biología, la geología, la astronomía. En las sociales está la sociología, la psicología, la economía, la historia y la lingüística. Y más abajo tenemos las ciencias básicas, que son la matemática, física, química, biología y geología. Y las ciencias aplicadas, que están la arquitectura, la medicina, farmacia, ingeniería, antropología y arqueología. Bueno, y otras, ¿no? Si nos fijamos en la clasificación de las ciencias que aparecen en el cuadro, se hace realmente una doble clasificación: verticalmente en ciencias formales, por acá, vertical, en las ciencias formales experimentales, y horizontalmente en las ciencias aplicadas, es decir, estas de acá. Fijémonos en la primera. ¿Qué son las ciencias formales? ¿Qué son las ciencias experimentales? ¿Y en qué se basa esa clasificación? Comenzaremos a clarificar el concepto de ciencia que estamos muy acostumbrados a oír, y partiremos de la clasificación de las ciencias y analizaremos en qué se fundamenta esta clasificación. Para todo esto necesitaremos precisar algunos conceptos para pensar estas preguntas y obtener una respuesta filosófica. Manejaremos los siguientes conceptos: sujeto y objeto del conocimiento. Al hablar de conocimiento, diferenciamos entre sujeto
y el objeto del conocimiento, el objeto real y el objeto ideal. Otro par de conceptos aparentemente inocentes, pero que tienen mucha importancia para la clasificación de las ciencias, son los conceptos de real o ideal. Es conveniente distinguir claramente entre sentidos y razón. Fíjate en este aspecto. ¿Qué usas para conocer un objeto real? Necesariamente debes usar los sentidos. ¿Qué podrías conocer de la realidad si no tuviese sentidos? Para conocer un objeto ideal, el concepto de esfera, por ejemplo, que usas los sentidos, ¿qué usas? Los sentidos no, pues estos permiten conocer un objeto esférico real, pero no el concepto de esfera. Enunciado particular y enunciado universal. Los enunciados pueden ser particulares o universales, pero ¿qué es un enunciado universal y uno particular? Contingente y necesario. Estos dos conceptos tienen un sentido filosófico que podemos aplicar a las leyes científicas, pues estas son necesarias. Pero ¿cuál es el sentido de necesidad en filosofía? A priori y a posteriori. Este par de conceptos se refieren al modo como podemos conocer. Para esto Kant los empleó en su crítica de la razón pura, aplicada, aplicados a los juicios o enunciados para determinar cuándo un enunciado es científico y cuándo no. Conocer el significado filosófico de estos conceptos es imprescindible para entender las ideas que tendremos que comprender más adelante. Debes definirlos en tu glosario para comprobar qué entiendes de su significado. Cuanto más dificultad encuentres para definirlos, menor será la comprensión que tengas de ellos. Entonces, en esta parte les sugiero que averigüen más sobre cada concepto. ¿Cuál es el método científico? La ciencia moderna apareció gracias a la revolución científica acaecida en el Renacimiento. Galileo, uno de los personajes más relevantes de esa composición y que hoy llamamos hipotético científico. Verdad, falsedad y corrección, incorrección. Son otro par de conceptos imprescindibles para filosofar sobre los tipos de ciencias y cómo se clasifican. Los conceptos filosóficos anteriores nos sirven para pensar, para filosofar sobre la ciencia y en concreto sobre el asunto que queremos entender. ¿Por qué están clasificadas las ciencias en formales y empíricas, naturales y sociales? Los conceptos estudiados son las herramientas conceptuales con las que podemos plantear sobre los tipos de ciencias y cómo se clasifican. Las ciencias formales, cuyo objeto de estudio es el objeto ideal, pues estudian formas correctas de argumentar y de calcular. Las ciencias formales, las matemáticas y la lógica buscan las formas correctas de pensar, calcular, argumentar, no preocupándose de la verdad de sus conclusiones. Las ciencias experimentales, su objeto de estudio es el objeto real, la materia, los seres vivos.
Las ciencias naturales experimentales, la física, química, biología, buscan enunciados verdaderos referidos a su objeto de estudio. Si comprendes los conceptos que estamos estudiando, no debes tener problema en escribir sobre la diferencia entre la inducción y la deducción, o para comentar la clasificación de las ciencias. Estos cuatro conceptos son especialmente importantes, sobre todo los de inducción y deducción, pues te permitirán entender muchas ideas y las filosofías de varios pensadores. Debes asegurarte de que los comprendes muy bien. Otro grupo, igual sobre la clasificación de las ciencias. Las ciencias se pueden clasificar según su objeto, su método, otros por su afinidad, su complejidad y dependencia. Sin embargo, toda clasificación tiende a buscar los vínculos o relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o formas de conocimiento. Así, una clasificación o división acertada implica la presencia del objeto propio de cada ciencia y sus relaciones con otras áreas afines. El método o requerimiento de cada ciencia para enfrentar su objeto e igualmente su propósito para los cuales produce el hecho de investigación. Tenemos un cuadro acá en donde nos fija claramente la ciencia formal y la ciencia factual. En la formal está la lógica y las matemáticas, y en la factual lo natural y cultural. Esta clasificación parte del objeto de estudio de cada ciencia y las presenta en ciencias formales y fácticas según traten las relaciones lógicas o hechos de la realidad. En las ciencias naturales tenemos la física, química, biología, psicología individual. En la cultural, la psicología, la sociología, la economía, ciencias políticas, historia material, historia de las ideas. Las ciencias formales. Los objetos de las ciencias formales son ideales. Su método es la deducción. Su criterio de verdad, la consistencia o no contradicción de los resultados. Todos sus enunciados son analíticos, es decir, se deducen de postulados o teoremas. Las ciencias fácticas, los objetos de estas son materiales. Su método es la observación y la experimentación, aunque también la deducción. Su criterio de verdad es la verificación. Las ciencias formales, 1. Establecen relaciones ideales. 2. Los entes ideales existen en la mente humana. 3. Los lógicos y los matemáticos construyen sus propios objetos de estudio, símbolos vacíos. 4. Demuestran o prueban. 5. La demostración es completa y final. 6. Su estudio puede vigorizar el hábito del rigor. En cambio, las fácticas, 1. Interpretan las formas ideales en términos de hechos y experimentos, experiencias. 2. Necesitan de la observación y o experimentación. 3. Emplean símbolos interpretados. 4. Se verifican. 5. La verificación es incompleta y temporal. 6. Su objeto nos lleva a considerar el mundo como inagotable y el hombre como una empresa. Estos son los enunciados
¿no? Predominantes, sintéticos, aunque también hay enunciados analíticos. En la ciencia filosófica está la dialéctica y la lógica. En las ciencias matemáticas está la matemática práctica y la lógica matemática. En las ciencias naturales está la mecánica, astronomía, astrofísica, física y física técnica, físico-química, química, física, química. Está la mecánica aplicada y astronáuticas, ciencias químico-tecnológicas, incluyendo la metalurgia y la minería. Está la geoquímica, la geografía, la bioquímica, la biología, la fisiología, la antropología. Estas están las ciencias agropecuarias y ciencias médicas. Dentro de las ciencias sociales, tenemos a la historia, a la arqueología, etnografía, geografía, la política, la economía, la jurisprudencia, la lingüística, la psicología. En las ciencias ideales está la lógica, la dialéctica, la ética. En las ciencias reales están las ciencias naturales y las ciencias sociales, así como la metafísica. En esta tabla vamos a verificar más o menos o con más precisión en qué grupos están las ciencias. En el grupo de ciencias exactas y naturales está la astronomía, la bacteriología, la bioquímica, la biología, la botánica, química, estomatología, geología, geofísica, matemáticas, meteorología, mineralogía, informática, geografía, física, zoología y otras áreas afines. En la ingeniería y tecnología están las ingenierías como química, civil, electrotécnica, mecánica y subdivisiones especializadas de estas. Productos forestales, ciencias aplicadas como la geodesia, la química industrial, arquitectura, ciencia y tecnología de alimentos, tecnologías especializadas o campos interdisciplinarios, sistemas, metalurgia, minería, tecnología textil y otras materias afines. En las ciencias médicas, la anatomía, estomatología, la medicina, pediatría, obstetricia, optometría, osteopatía, farmacia, fisioterapia, salud pública, asistencia técnica sanitaria y otras áreas afines. En las ciencias agrarias está la agronomía, la zootecnia, la pesca, la silvicultura, la horticultura veterinaria y otras áreas afines. En las ciencias sociales está la antropología, etnografía, demografía, economía, educación, didáctica, geografía, derecho, lingüística, dirección, ciencias políticas, psicología, sociología, organización científica del trabajo, ciencias sociales diversas y actividades científicas y tecnológicas de carácter histórico, metodológico e interdisciplinario, relativas a áreas de este grupo.
La antropología física, la geografía física y la psicofisiología deberían considerarse normalmente como ciencias exactas y naturales. En el siguiente grupo, en las humanidades, está la antropología, el arte, la filosofía, la prehistoria e historia, la arqueología, la numismática, la paleografía, la religión. Bueno, y otro de carácter histórico e interdisciplinario, relacionado con las áreas de este grupo. Vamos a ver a un siguiente grupo, también en el mismo tema. Las ciencias se pueden clasificar de acuerdo con la forma en que se obtiene la información, de forma no empírica, las ciencias formales, y empírica, las ciencias naturales y sociales. Las ciencias no empíricas o formales se obtienen de una forma no empírica. Estas se derivan a partir de un hecho o principio ya establecido. Algunos ejemplos de ramas de las ciencias no empíricas son la matemática, la trigonometría, filosofía y la lógica. Entre las características de las ciencias no empíricas o formales se destaca la utilización del razonamiento lógico, ideas creadas por la mente, crean su propio objeto de estudio. El método de trabajo es lógico, inductivo, que consiste en obtener conclusiones generales y a partir de premisas que contienen datos particulares. En otras palabras, por la observación repetida de objetos o eventos de la misma índole, se logra establecer una conclusión para todos los objetos o eventos similares. Las ciencias formales estudian el saber, mientras que las sociales estudian el ser. Ejemplo, matemáticas, teología, lógica, ética, computación, cálculo y talleres de estrategias. Las ciencias empíricas o naturales y sociales. Por otro lado, las ciencias empíricas se pueden dividir en ciencias naturales y sociales. La información se obtiene mediante la observación y manipulación de un fenómeno. Se utilizan los 5 sentidos para obtención de los datos. Algunos ejemplos de las ciencias empíricas son la biología, química, economía e historia. Las ciencias sociales son todas aquellas disciplinas que estudian los espacios del ser humano, su cultura y sociedad. Algunos ejemplos de ciencias sociales son la antropología, las ciencias políticas, la demografía, la economía, la historia, la psicología, la sociología, la geografía humana. En las ciencias naturales, el objeto de estudio es la naturaleza y la información se obtiene mediante datos empíricos obtenidos por el método científico. Algunos ejemplos de estas ciencias son la astronomía, la biología, la física, la química, geología y geografía física.
Vamos a ver a otro grupo, también dentro de la clasificación de la ciencia. La ciencia es un conjunto de disciplinas dedicadas a la búsqueda de información sobre un cierto tema, es decir, al conocimiento. Su función es explicar, descubrir e inventar algo que sea verdadero y válido para toda la humanidad a través de la investigación y del método científico. Según Mario Bunge, físico matemático estudioso de la ciencia se clasifica en una primera instancia entre las que estudian las ideas o ciencias formales y las que estudian los hechos o ciencias fácticas. Bien, según se muestra en este cuadro, las ciencias formales son la matemática, la estadística y la lógica. Bueno, debe ser un tratado ya más actual. Por eso es que están incluyendo la estadística ahí. De las ciencias formales, vamos a las ciencias fácticas. Están las ciencias sociales, sociología, psicología, antropología, economía. Las ciencias naturales. Están las ciencias físicas, física, química, astronomía. Las ciencias biológicas, biología, zoología, botánica. La ciencia de la Tierra, la geología, la meteorología, la paleontología. Muy bien, la ciencia formal, según este grupo. La ciencia formal se fundamenta en conceptos abstractos y en ideas que la misma ciencia crea. Por ejemplo, la base de las matemáticas son los números. Una representación para facilitar el conteo de objetos. Pero nada, nadie ha visto números negativos o una raíz cuadrada. Las ciencias formales son racionales, sistemáticas y verificables, pero no objetivas porque su búsqueda no es el objeto real. Por ejemplo, para determinar la probabilidad de sacar 2,6 al tirar dos dados, no requiere tener los dados en la misma mano. Son ciencias deductivas que demuestran o prueban enunciados. Veamos el enunciado A y B, son dos conjuntos. Tal que B es incluido dentro de A, entonces A no puede estar incluido en B. No importa de qué se tratan los conjuntos, si de letras o pájaros. Esto será verdad en cualquier caso. Son ejemplos de ciencias formales la matemática, la estadística, la lógica y la ciencia de la computación. Estas disciplinas crean sus propios sistemas de trabajo, ya sean números, algoritmos o teoremas. La ciencia fáctica se fundamenta en lo material, en los hechos, en lo que puede observarse. Podemos observar un relámpago en el cielo y buscar por qué o cómo se produce. Las ciencias fácticas buscan el conocimiento a través de la observación y la experimentación. Por medio del método científico,
Gregor Mendel descubrió los principios de la herencia por observar y experimentar con guisantes de diversas formas y colores. Como son ciencias verificables por experimentación, también se conocen como ciencias empíricas. Buscan confirmar o desechar hipótesis o explicaciones tentativas a un dado fenómeno. Hasta que Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad, por muchos años las leyes de Newton se consideraban infalibles. Dentro de las ciencias fácticas existe una siguiente clasificación según se enfoque en la naturaleza y sus componentes, como ciencias naturales o si estudia el ser humano y sus interrelaciones como ciencias sociales. Las ciencias naturales son todas aquellas disciplinas que se encargan del estudio de una parte de la naturaleza y el universo. Por ejemplo, la ciencia que estudia cómo funcionan las cosas en la física, la ciencia que estudia la materia que compone la naturaleza es la química, la ciencia que estudia los seres vivos es la biología. Las ciencias naturales se caracterizan por ser objetivas. El investigador no es parte del objeto de estudio. Las ciencias naturales también abarcan una gran extensión del conocimiento, por lo que se puede subdividir en ciencias físicas, que estudian el contexto inorgánico, como la química, la física y la astronomía. Las ciencias biológicas, que estudian la vida y sus organismos, como la botánica, la zoología, la ecología y la genética. Ciencias de la Tierra, estudia los fenómenos de la Tierra y sus capas, como la geología, la oceanografía, meteorología y paleontología. Por el lado de las ciencias sociales o ciencias humanas, son aquellas disciplinas relacionadas con el estudio del ser humano en la sociedad que aplican el método científico para obtener conocimiento. Dentro de los aspectos que abordan las ciencias sociales están la cultura, los orígenes del ser humano, la relación cuerpo-mente y los intercambios entre sociedades. Estas buscan comprender de la forma más objetiva posible el ser humano y su comportamiento en los grupos que forma y participa. Dentro de las ciencias sociales se incluyen a la sociología, que trata de entender y explicar las interacciones del individuo en una sociedad y de los procesos sociales globales. La antropología analiza, estudia y describe el pasado y el presente de la humanidad. La psicología estudia lo relacionado con los comportamientos y la mente del ser humano. La economía estudia cómo cubrir las necesidades materiales con criterio de escasez. La ciencia política se encarga de estudiar los órganos del poder, su desarrollo y evolución. Las ciencias puras o básicas y ciencias aplicables. Adicionalmente, existe una división de las ciencias, según su objetivo final, entre ciencias puras o básicas y ciencias aplicables. Las ciencias básicas tienen por objetivo la búsqueda del conocimiento por sí mismo, por ejemplo, la astrofísica, que trata de entender la génesis
de los agujeros negros en el universo. La paleontología estudia los fósiles y su relación con la evolución de la vida. Por otro lado, las ciencias aplicadas se enfocan en tener una utilidad a largo plazo, como por ejemplo la farmacología, que estudia los efectos y las interacciones de las drogas en el cuerpo humano. La climatología, que estudia las condiciones de la atmósfera y los efectos en el clima. Vamos a ver a otro grupo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas son como son? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos o por qué estamos aquí? Han sido grandes misterios que la ciencia a lo largo de la historia ha buscado responder. Todas las respuestas a miles de preguntas las hemos ido recopilando en forma de conocimiento. Pero para que un conocimiento llegue a ser llamado científico, debe cumplir con determinadas características. Los seres humanos nos hemos basado en ese conocimiento de las ciencias para elaborar leyes y teorías que usamos a diario en nuestra vida cotidiana. A partir de estos descubrimientos, los seres humanos creamos constantemente el mundo tecnológico en el que vivimos. Los teléfonos, los alimentos, los robots, los medicamentos y básicamente cualquier cosa que te puedas imaginar actualmente es lo que es gracias al desarrollo científico. La ciencia es muy amplia y su alcance es tan grande que si lo piensas es necesario establecer cierto orden que permita una clasificación y poder así diferenciar entre todo el conocimiento que existe. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Para hacer ciencia, todo depende de lo que se quiere conocer y cómo se quiere conocer. Esto significa que las ciencias se clasifican dependiendo de su objeto de estudio y del método que se use. El objeto de estudio es simplemente cualquier fenómeno que ocurra en la naturaleza y es algo que se quiera conocer o estudiar. Ejemplo, el agua, la gravedad, un país, un comportamiento. Prácticamente cualquier cosa observable puede ser un objeto de estudio. El método es la manera con la cual se obtiene la información de ese objeto de estudio. Para aplicar un método es necesario utilizar procedimientos relacionados con el fin de obtener conclusiones científicas. Si no es racional, no puede llamarse ciencia. En este sentido, el método tiene validez cuando cumple con los estándares científicos. Es importante que el método sea riguroso y estricto para poder tener resultados válidos siguiendo uno a uno sus pasos. El conjunto de métodos y el estudio de estos se llama la metodología. La metodología ha clasificado de una forma u otra a las ciencias. El uso de la metodología ha permitido crear el conocimiento que constituye las leyes y teorías de la ciencia de hoy. Incluso podemos predecir acontecimientos que puedan ocurrir en un futuro basándonos en las conclusiones a las que han llegado otros científicos. Por ejemplo, el cielo está nublado y tenemos una sensación de calor porque la Tierra se ha calentado.
Podemos decir que va a llover basándonos en la ciencia. Lo que podemos percibir con nuestros sentidos y podemos razonar acerca de ello es el objeto de estudio, como decíamos. A partir de los indicios podemos investigar y pensar qué es lo que está pasando en la naturaleza que nos rodea. Los científicos han indicado que el ciclo del agua o ciclo hidrológico es un proceso natural del agua. El agua circula por la hidrosfera en diferentes estados y cuando esté en estado gaseoso, en forma de nubes, y dadas las condiciones necesarias, el agua empezará a caer de las nubes en forma de lluvia. Tipo de ciencias. En el conocimiento científico tenemos una clasificación de las ciencias en base al conocimiento de forma y conocimiento de facto. Está dividida la ciencia en dos enormes ramas primarias, las ciencias formales y las ciencias informales o fácticas. La palabra formal viene del latín formalis y hace referencia a la forma, la estructura o molde de algo. Las ciencias formales estudian aquellas formas en las que se pueden combinar el conocimiento ya establecido. Por ejemplo, en las matemáticas, las formas aritméticas son la suma, la resta, multiplicación y división. Los resultados son diferentes porque aplicamos una forma o estructura diferente en cada caso. Si sumas dos números y luego restas esos mismos números y los comparas, el resultado no va a ser lo mismo, es diferente. Por otro lado, las ciencias informales estudian el conocimiento de facto. La palabra facto deriva del latín factum, que significa hecho. Los hechos son acontecimientos que ocurren en el mundo y los podemos conocer a través de la experiencia y los sentidos. Cuando hacemos uso de los sentidos, percibimos lo que sucede en el mundo y de ahí obtenemos una información. Esta información se puede estudiar racionalmente y así llegar a conclusiones acerca de aquello que notamos del mundo. La primera persona en pensar sobre la gravedad fue Isaac Newton, al que un día que causalmente le cayó una manzana en la cabeza mientras descansaba bajo un árbol, pudo haberlo pasado por alto, pero él tenía una curiosidad científica y se preguntó quizá por qué cuando la manzana se desprende del árbol cae hacia abajo y no hacia arriba. Y miles de preguntas más, estudiar y analizar lo observado llevó a Newton a descubrir las leyes de la gravedad. Podemos decir entonces que las ciencias informales estudian las relaciones entre los sucesos y los procesos del mundo en que vivimos. Dentro de estas ciencias es posible realizar experimentos para comprobar si lo que dicen los científicos es válido o no. Los químicos afirman que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Cualquier persona puede comprobar a qué temperatura hierve el agua haciendo el experimento. Simplemente colocando un poco de agua a hervir
se puede ver que el agua se evapora. Primero aparecerá el fenómeno y veremos cómo el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y segundo, podemos medir la temperatura del agua para comprobar, para comprobarla con la teoría. De esa manera, los experimentos ayudan a determinar si lo que dijeron los científicos anteriormente se aplica en la realidad. Las ciencias formales estudian criterios lógicos y objetos ideales creados en la mente de los seres humanos. El objeto de las ciencias formales es hallar pruebas y demostrar nociones de un principio ya establecido. Ejemplo, si sumamos 1 más 1 es igual a 2. El resultado no depende del medio, sino de nuestra actividad mental. Imagina que una persona está en su casa y realiza esta operación matemática. No importa el lugar donde esté, su casa puede estar en Alemania o en China. Tampoco importa quién sea la persona, puede tener 5 años, 70 años, ser alto o bajo. La respuesta siempre va a ser la misma. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que sume correctamente 1 más 1 obtendrá siempre la respuesta 2, porque esas son las leyes de la aritmética, y así lo indican. En este sentido, lo que las ciencias formales estudian son esas reglas de pensamiento de los sistemas formales que están establecidos como proposiciones, relaciones, axiomas o definiciones. No estudian el medio ambiente ni la naturaleza, sino que analizan los procesos lógicos llevados a cabo para obtener un conocimiento que sea coherente y racional. Las ciencias formales son las matemáticas, que es la ciencia que estudia las propiedades y las relaciones de los números. La lógica es la ciencia que estudia los principios generales que rigen el conocimiento y los razonamientos lógicos. Ciencia de la informática estudia los principios en su aplicación a los sistemas computacionales. Las leyes y principios en las ciencias formales tienen fundamentos que ya están establecidos. Son rígidos y deben ser así porque a partir de estos es que se tengan muchas conclusiones, se llega a muchas conclusiones. El método que se usa en las ciencias formales es el método deductivo, porque es a partir de las premisas que ya han sido establecidas, se sacan conclusiones. Lo importante en estas ciencias es aplicar de manera correcta los principios para así obtener resultados que sean coherentes con los fundamentos establecidos. Las ciencias informales o ciencias fácticas se basan en la naturaleza y en el medio para obtener la información. Se encargan de estudiar todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Todo lo que nos rodea y a lo cual tenemos acceso mediante la experiencia, lo podemos analizar, estudiar, realizar hipótesis al respecto y experimentar, así como lo hizo Newton con la manzana. Las ciencias informales comienzan por abordar los problemas de sus aspectos más relevantes para descomponerlos en partes pequeñas y así poder entender lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, un paciente llega donde un médico diciendo que se siente mal y que le duele el abdomen.
A simple vista, el médico no ve nada extraño en el paciente. Para poder saber qué le sucede, empieza a indagar en su pasado, le pregunta por sus hábitos alimenticios, alergias y finalmente le realiza algunos exámenes médicos. Lo que está haciendo el médico es buscar pequeños indicios para poder armar un diagnóstico y poder decir al paciente la solución a su problema. Así como hace el médico, los demás científicos utilizan los cinco sentidos para obtener la información que necesita del medio ambiente. Después de obtener la información, pasan a estudiarla para poder resolver el problema. Es decir, se analiza el objeto de estudio y se compara con otros resultados. Al terminar la consulta, después de hacer los exámenes y estudiar a profundidad el caso, el médico le da al paciente un diagnóstico. Cuando el médico da con el diagnóstico es porque ha llegado a una conclusión. Esta conclusión a la que se llega después de hacer el estudio sirve para aprobar o refutar una hipótesis mediante la observación y la experimentación. Este es el objetivo de las ciencias informales y para ello se basan en el método científico. A partir de la aplicación de los pasos del método científico se obtiene un resultado objetivo y racional. Siempre hay que recordar que si una conclusión no cumple con estos parámetros, no puede llegar a ser científica. Las ciencias informales se dividen en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Todas las ciencias cuentan con una metodología y para el caso de las ciencias informales se puede seleccionar entre un amplio abanico cuál método es más eficiente para estudiar el objeto de estudio. Las ciencias naturales tienen por objeto de estudio la naturaleza y sus características se basan en los datos obtenidos en la experiencia para analizarlos a través del método científico. La biología es la rama de la ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales. La física es la ciencia que establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Su objeto de estudio es la materia y la energía. La química parte de la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, así como las transformaciones que puedan experimentarse. Las ciencias sociales se dedican a estudiar los aspectos culturales y sociales del ser humano. La metodología